En este video sobre amplificadores operacionales vamos a mostrar la manera de deducir la ecuación matemática que nos representa la tensión de salida de este circuito. Como podemos observar, este es un amplificador operacional configurado como integrador. Y si nos fijamos en la topología, vemos que está constituido por una resistencia conectada en la entrada inversora y un capacitor de retroalimentación. Para comenzar con el análisis de este circuito, tenemos que remitirnos un poco a la teoría de los circuitos eléctricos y sobre todo a la teoría de los op-amps. Bien, cuando tenemos una retroalimentación negativa, esto significa una retroalimentación entre la salida y la entrada inversora del operacional. Hay algunas suposiciones que se pueden hacer. Para este caso podemos suponer que cuando existe una elevación en la tensión de la entrada no inversora, esto provoca una elevación en la tensión de la salida, y al nosotros tener una retroalimentación con la entrada inversora, pues debe también presentarse una elevación en la tensión de la entrada, y al presentarse una elevación en la tensión de la entrada inversora, esta elevación debe de disminuir la diferencia de tensiones que existe entre las entradas, lo que en consecuencia provoca una disminución en la tensión de salida del operacional. Al cabo de un corto tiempo, este proceso se estabiliza y se dice que la tensión de salida es la suficiente para mantener las tensiones de entrada iguales. Esto es de manera ideal. Entonces, la primera consideración que nosotros tenemos que hacer viene de estos conceptos, y que es que la tensión de la entrada inversora es igual a la tensión de la entrada no inversora. Esta es una de las primeras consideraciones importantes que tenemos que hacer para el análisis de nuestro circuito del amplificador. Una segunda consideración es acerca de las corrientes de entrada. Si nos remitimos a las características del amplificador ideal, sabemos que el amplificador ideal tiene una impedancia infinita a la entrada, lo que nos permite suponer que las corrientes que circulan a través de las entradas de la operacional es cero. Entonces, la corriente que circula a través de la entrada inversora y la corriente que circula a través de la entrada no inversora debe de ser igual a cero. Esta es una segunda consideración bastante importante para poder comenzar con el análisis de nuestro circuito. Una vez hechas estas consideraciones, ahora sí podemos proceder con el análisis. Entonces, lo primero que podemos hacer es determinar las corrientes que se presentan en nuestro circuito y determinar en dónde se encuentran. La primera corriente que podemos determinar es la corriente que existe a través de la resistencia, que la vamos a llamar IR. Una segunda corriente que se presenta en nuestro circuito es una corriente a través del capacitor, que la vamos a llamar IC. Bien, ya hemos hecho una consideración, que es que las corrientes en las entradas de los operacionales es igual a cero, por lo que podemos decir que la corriente a través de la resistencia es igual a la corriente a través del capacitor. Esta es nuestra primera ecuación. Tenemos la corriente de la resistencia y la corriente en el capacitor. Entonces, los primeros pasos que podemos hacer es comenzar a deducir las corrientes. Bueno, para la primera corriente, IR, tenemos que es el voltaje de entrada, VI, menos, en estas terminales, al nosotros decir que la diferencia de las tensiones es cero, es decir, que las tensiones son iguales, podemos suponer un voltaje de X, que por ahora desconocemos, pero si vemos que la entrada no inversora está conectada a tierra, y en base a esta consideración, entonces Vx, por lo tanto, debe ser igual a cero. Entonces aquí vamos a tener una Vx que para nuestro caso va a ser igual a cero sobre la resistencia. Y para la corriente que circula a través del capacitor tenemos otra fórmula que nos dice que la corriente a través de un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada con respecto al tiempo del voltaje a través del capacitor.
Muy bien, y si vemos que la corriente circula del nodo Bx hacia la salida, pues sabemos que esta fórmula se puede reescribir como la capacitancia por la derivada respecto al tiempo de Bx menos B0. Y de igual manera sabemos que Bx es igual a 0, por lo que podemos reescribir las ecuaciones de corriente como IR igual a B1 o el voltaje de entrada sobre la resistencia, y la corriente a través del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada con respecto al tiempo de menos B0. Este signo es importante no perderlo. Muy bien, entonces ahora siguiendo con el análisis y con la primera ecuación que hicimos, que IR es igual a IC, pues entonces vamos a igualar nuestras corrientes. BI sobre R es igual a la capacitancia por la derivada con respecto al tiempo de menos B0. Bien, lo que nos interesa a nosotros es encontrar el voltaje que entrega el circuito, es decir, B0, y deducir la ecuación que lo caracteriza, por lo que vamos a tratar de despejar a B0. Muy bien, para hacer este despeje podemos trasladar este signo afuera y pasar dividiendo al valor de la capacitancia a la resistencia. Entonces podemos reescribir la ecuación como B de entrada por la resistencia por la capacitancia es igual a la derivada con respecto al tiempo de B0. Bien, vemos que aquí tenemos una operación derivada y su operación contraria pues es una integral, por lo que vamos a despejarla para poder aplicar la integral y poder dejar sola a B0, que es nuestra variable que nos interesa. Y para esto pues podemos volver a reescribir la ecuación como sacando lo que es constante de esta parte, que es menos 1 sobre RC es igual a B1 por dt, que va a pasar multiplicando y que va a ser igual a la derivada del voltaje. Entonces podemos aplicar la operación de integral. Estas se cancelan y podemos reescribir nuestra fórmula como 1 sobre RC por la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo es igual a B de 0. Entonces aquí tenemos la ecuación que nos permite describir el voltaje que nos entrega este circuito a la salida. Muy bien, ya hemos deducido la ecuación que nos describe la tensión de salida de un amplificador integrador, que es el voltaje de salida es igual a menos 1 sobre RC por la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Muy bien, en la práctica cuando se utiliza un amplificador integrador suele agregarse una resistencia RC en paralelo, esto con el fin de evitar que el amplificador o que el integrador lleve la salida a saturación debido a ciertas componentes de tensión indirecta que puedan estar presentes dentro del circuito. Por lo general, en la práctica, el valor de esta resistencia RC suele ser de 10 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia, donde la frecuencia es la frecuencia de la señal que se está aplicando al integrador. Como repito, esta resistencia suele conectarse en paralelo con el capacitor de retroalimentación y con esto mejoramos el desempeño del integrador. Y para esta configuración pues es todo. Bueno, como podrán ver, aquí tenemos el circuito ya armado. Estamos utilizando un TL081, una resistencia de 1 kilo y un capacitor de 0.47 microfaradios, lo que nos da una frecuencia óptima de operación de 2 kHz. Pero como podrán ver en el video, estamos trabajando desde 1 kHz. Estamos poniendo una señal cuadrada
a 1.12 kHz y estamos obteniendo a la salida su integral, que corresponde a una señal triangular de la misma frecuencia. Entonces, como podemos ver, la ecuación que describimos anteriormente está funcionando de manera correcta. Podemos ver aquí el circuito. Para una mejor respuesta en la salida, nos vimos en la necesidad de poner un capacitor de 1 microfaradio para filtrar el ruido que pudiéramos tener dentro del circuito. Ahora voy a cambiar la entrada para que podamos ver que está funcionando de manera correcta. Como podemos ver, está entrando una señal triangular y a la salida obtenemos una señal senoidal. Ahora vamos a cambiar a una señal senoidal y vemos al coseno. Entonces estamos viendo que funciona de manera adecuada. Como mencioné, la frecuencia óptima de operación es de 2 kHz, pero podemos seguir aumentando la frecuencia y podremos ver que sigue funcionando de manera correcta. Como pueden observar, estamos en los 2 kHz, 2.4 kHz y sigue funcionando de manera correcta. Podemos seguir aumentando la frecuencia. El único efecto negativo que podemos ver al aumentar la frecuencia es que el voltaje pico a pico se ve disminuido. A la entrada tenemos un voltaje pico de 6 volts y a la salida de 1.8. Bueno, pues por nuestra parte esto sería todo para este video sobre un amplificador configurado como un integrador.